Buenas noches, niñas. Vamos a hacer un grupo de estudio sobre los capítulos del libro, las unidades del libro que nos recomendó el profesor. Entonces, quisiera proponer el análisis de un chiste para que lo analicemos desde el lenguaje, desde la lógica y el argumento. ¿Listo? Entonces, resulta que una vez un señor que le dijo a otro, hermano, me hace el favor y me dice que es la lógica. Y le dijo, la lógica, pues, o sea, que algo es lógico, pues es lógico. Y dijo, no, eso no es una respuesta. ¿Cómo así que la lógica es lo lógico? Le voy a explicar con un simple ejemplo. ¿A usted le gusta el sol, el clima caliente? Es que sí, me encanta, hermano, el solecito, el clima caliente. Ah, hermano, entonces a usted por lógica le gusta la playa. Y por lógica le gusta salir de vacaciones. Y por lógica, hermano, a usted le gustan es las hembras, porque en la playa hay hembras con bikini, vestido de baño, bronceaditas. Es que sí, hermano. Todo eso me gusta, ya le entendí que la lógica se la voy a ir a hacer a un amigo mío. Parce, venga, dígame qué es la lógica. Mano, la lógica es, la lógica, pues porque lógica, es que no, eso no es una respuesta, le voy a explicar con un ejemplo. ¿A usted le gusta el sol, la tierrita caliente? Es que normal. A mí no me gusta, es que no, parce, entonces usted por lógica es marica. Sí, es un poquito malo, pero entonces la idea es que analicemos el chiste, porque mire que están comunicando algo y están concluyendo algo con base en una simple pregunta. Entonces, a ver, Aleja, por ejemplo, tú desde el lenguaje, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? Bueno, desde el lenguaje, que es la construcción social, lo que comunican las personas y parten de lo que saben o lo que les gusta, lo que piensan, por lo tanto, no siempre es válido. Muy bien, no siempre es válido, o sea, ese no es válido que porque a él no le gusta el sol, pues no le van a gustar las vacaciones y mucho menos, pues no va a tener definida su sexualidad, o sea, esa parte del lenguaje no tiene pues como ningún fundamento. Y Estela, ¿tú qué nos puedes decir desde la lógica? Pues desde la lógica, ¿qué puedo decir? Que la lógica nos ayuda a mostrarnos qué es el lenguaje y sus funciones, ¿cierto? Y de qué manera esta lógica nos ayuda a analizar dicho lenguaje, ya que eso es una construcción social que responde a un sinnúmero de casos e intereses y satisfacciones de las intenciones comunicativas, cumpliendo funciones informativas, expresivas, directivas, argumentativas, y que esto a su vez son independientes, pero también están ligadas a las intenciones de quien quiere comunicarse, y donde la lógica nos permite razonar y clasificar, como en el chiste, ¿cierto? El amigo que lo puso a razonar, a clasificar cierta información, para que él pudiese llegar a una respuesta o a un argumento lógico. Muy bien, ¿y tú qué piensas, Catalina, desde el argumento? Bueno, también hay que recordar que hay tres tipos de argumentos. Estos se dividen en materia, estructura y contenido. Entonces, en la primera, que es el argumento, se componen de conceptos juicio. Estos se denominan términos y propósitos. Los propósitos están conformados por premisas y conclusiones. En este caso, en el chiste, es la lógica y el argumento que quería dar el amigo acerca del tema del sol y el clima caliente. Luego vemos lo que es la estructura, que se obtiene suprimiendo el contenido y dejando únicamente los términos lógicos. ¿Y cuál es la lógica? Que en el chiste estaban hablando de las mujeres y la sexualidad. Y por último, el argumento, que es el tema acerca del que se afirma o se niega algo. ¿Son verdaderos o son falsos? En este caso, estamos hablando del sol y del clima caliente. Exacto, entonces mira que no son argumentos válidos. Tenemos que mirar que lo que es el lenguaje, lo que es la lógica, lo que es el argumento, van ligados. ¿Por qué se habla de una construcción social? Porque se habla de nuestras opiniones personales, que no siempre nuestra opinión tiene validez. Va también ligado a nuestros gustos. Nuestros gustos no determinan bajo ninguna circunstancia los argumentos que demos o lo que los demás asimilen de nosotros. Y por otro lado está la parte del argumento que se tiene que construir también desde la parte científica. Cuando yo estoy explicando algo,
yo no me puedo basar únicamente en mis opiniones, en mis pensamientos o en mis gustos. Yo tengo que tener la parte investigativa muy en cuenta. Si yo estoy explicando, por ejemplo, lo que tiene que ver con el calentamiento global, con el efecto invernadero, yo no puedo decir, es que yo creo que el efecto invernadero es el invierno, por ejemplo. No, yo tengo que basarme en una parte investigativa para poder explicar por qué se da, qué es lo que causa y cuáles son sus consecuencias. Entonces, este chiste, por ejemplo, no está cumpliendo ni con asuntos de lógica ni con asuntos de argumento. Sí es una forma de lenguaje, sí, porque hay un emisor, hay un receptor y hay una construcción social, pero basada únicamente en lo que piensa y lo que cree quien está contando el chiste. Entonces, mire, lo necesario, o sea, lo que es el argumento, lo que es el lenguaje, lo que es la lógica, van de la mano. Un lenguaje que no se base en la lógica y en el argumento es un lenguaje muy vago, muy vacío, muy vano. Cuando nosotros estamos estudiando, cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros nos estamos desempeñando en un entorno social, depende del objetivo que tengamos, porque en este momento, pues el chiste, el objetivo que tenía era divertirse, ¿cierto? Pero si nosotros tuviéramos realmente como objetivo decir qué cosas determinan los gustos de una persona frente a las vacaciones o frente a la sexualidad, tendríamos que tener una lógica aplicada que realmente se base en argumentos, en análisis, en investigaciones y no simplemente en lo que una persona considera o las conexiones que hace del sol para que se vaya del simple gusto al calor hasta determinar la sexualidad. Entonces, pues es demasiado vago. Entonces, por eso en el diálogo de las personas, lo primero que se tiene que fortalecer es eso. Por ejemplo, cuando nosotros educamos a los niños, es la parte del análisis, desde la lógica, desde que aprendan a hacer comparaciones, a extraer de un texto análisis, a comparar, a mirar una situación, lo que pasa antes, durante y después de ciertos acontecimientos. Así desarrollan la parte lógica y a que aprendan a transmitir la información de lo que investigan, o sea, que aprendan a argumentar. Claro, y eso también tiene una buena importancia y una validez. Exacto. Bueno, y niñas, también de todas maneras es importante, Milena, que en el campo en que nosotros estamos en este momento, y más que todo en esta época, hay que enseñarle a los niños que no es solamente lo que ellos piensen, sino que también hay que respetar el argumento de la otra persona, que no solamente es válido lo que yo piense, sino también hay que escuchar muy bien lo que la otra persona nos está informando o nos está dando a entender para poder saber si sí o no hay una lógica y hay un argumento que sea válido. Que sea muy válido. Y mirar entonces, también los contextos. Claro. Ahí entra la parte comunicativa y el lenguaje, el contexto. Porque es que algo desde mi contexto, desde mi saber, desde mi experiencia, puede ser válido, pero la realidad del otro puede ser completamente diferente y ahí es donde mi argumento y mi lógica pierden validez. Exacto, muy bien. Y es ahí donde procesamos toda esa información que nos llega a nuestro cerebro y también a los niños. Donde empezamos a procesar y ya empezamos a buscar cómo podemos entender y cómo podemos transmitirle a los demás lo que queremos que ellos entiendan. Es que por eso es que, mire, el lenguaje por eso se dice que es más que todo una construcción social. Por ejemplo, yo con un niño que vive en un extracto alto, que tiene todo, que tiene la comida, yo decirle a este niño es que no puedes dejar 3 cucharadas porque hay niños que se están muriendo de hambre, él ese argumento no me lo va a entender porque él nunca ha carecido. Ahora, si yo hablo con un niño que vive en La Guajira, yo ni siquiera voy a tener la necesidad de decirle no me dejes algo, cuando su realidad es otra. Entonces, la construcción del lenguaje, la construcción social, depende del entorno, tiene unos cambios demasiado grandes. Entonces, por eso nada tiene validez hasta que no se investigue cómo realmente suceden las cosas. Así un argumento y la lógica que aplicamos puede ser válida o no puede ser válida. Es lo mismo que estamos haciendo en este momento. Exactamente. Todo el trabajo que realizamos es para llegar a la conclusión de que todas pensamos diferente, trabajamos diferente, tenemos diferentes argumentos, pero que estamos realizando un buen trabajo. Y que tenemos que hacer un proceso formativo
y de investigación y demás, para que nuestros argumentos y nuestro lenguaje sean válidos. Exacto, sean válidos en el campo laboral, en el campo educativo y en el campo personal, aunque en lo personal yo creo que es un poquito más relajada la cosa, pero cuando estamos hablando en la parte laboral y en la parte educativa, nuestros argumentos tienen que tener validez. No podemos hablar desde lo que pensamos o de lo que nos gusta o de lo que nos parece, sino que tenemos que tener la parte científica ahí. Y cuando hacemos una construcción, estamos desarrollando ciertas habilidades. Bueno, eso hay que agradecérselo al profe Javier. Muchísimas gracias por 4 meses llenos de muchas enseñanzas. No nos conocimos, pero aquí nos va a ver en este video y deseándole lo mejor y qué pesar que no nos volvamos a ver. Pero de todas maneras, niñas, les deseo una feliz noche. Mañana hay que madrugar a trabajar. Las quiero mucho. Disfruten mucho de esta noche. Lo mismo, niñas.